Hola, amigos, soy Dick. Hoy les voy a hablar de dos juegos que disfruté como enano cuando era niño, que no sabía que no eran oficiales, pero pues en ese entonces, ¿qué vas a saber? Eran para Super Nintendo y se llaman Dragon Ball Super Butoden 2 y Dragon Ball Super Butoden 3. Los conocí porque fui a jugar de niño con mis vecinos, tenían Super Nintendo, y entre uno de sus juegos estaba el Dragon Ball Super Butoden, que ahora sí que era el 3, pero pues no sabía. Y me sorprendió mucho para empezar el tamaño de los píxeles. Luego, pues era Goku, pero era Goku de adulto, era un Goku que no conocíamos porque para ese entonces, pues habíamos visto Dragon Ball, pero el Z todavía no se transmitía por acá. Había muchos personajes que no conocíamos, pero nos parecía muy divertido. Sobre todo porque era un juego diferente. O sea, en ningún otro juego de peleas habíamos visto la mecánica de aquí. Para la pelea cuerpo a cuerpo estaba muy torpe, la verdad. Igual si lanzabas un poder, pues no era tan vistoso de cerquita. Pero una vez que te alejaras, porque podías alejarte con L y podías acercarte después con R y también podías volar con X si ibas a una parte superior y si lo vuelves a presionar bajabas de nuevo ya sea al piso o al mar. Porque también había peleas debajo del mar, así como en la Sirenita, es cierto. Pero bueno, el juego la verdad me sorprendía mucho por esto, porque una vez que estabas alejado podías lanzar un superpoder, ya sea el Kamehameha y cositas así, y entraba una animación donde el personaje hablaba en voz digital haciendo este movimiento, y después veíamos al otro listo para recibir el ataque. Si presionábamos alguna secuencia de botones, podíamos poner defensa, podíamos rechazar el poder, podíamos hacer una explosión de ki y desaparecer el poder. Y también lo mejor, podíamos hacer otro superpoder nosotros, y había un choque que se veía espectacular y con todo el ruido de igual que en el anime, se veía muy bien. Tienes que presionar el botón lo más rápido que pudieras para ver quién ganaba. Y a veces, cuando ya habías perdido, podías volver a hacer la secuencia de poder y lanzar otro poder, y así hasta que te quedaras sin ki y ya recibías todo el poder. Está muy divertido esto. Era un machacabotones increíble. Y les digo, los gráficos para ese entonces se veía muy bien, era como una caricatura. Me gustó tanto que una vez que llegué a la casa, pues le dije a mi mamá que me había gustado mucho un juego, que si me lo compraba, pero pues no lo encontramos en ningún lado porque no era oficial. Entonces, aquí en Puebla hay algo que se llama La Fayuca y allá sí lo encontré, pero había dos juegos, Super Butoden 2 y Super Butoden 3, y como no sabíamos cuál era cuál, pues me terminé llevando los dos. En ese entonces eran realmente baratos y pues sí, no sabía que estaba contribuyendo a la piratería, pero pues la cosa era divertirse. Y ya probándolos, el Super Butoden 2 era algo muy curioso porque no venía Goku, o sea, no estaba Goku para seleccionar, estaban todos los demás personajes y tenía un modo de historia, pero en japonés. Solamente me había pasado eso con Capitán Tsubasa y pues hacerlo de en ese entonces. Sacabas una libreta, una hoja en blanco y cada decisión que tomabas anotabas a dónde te llevaba. Por ejemplo, al templo de Kamisama o al planeta de Kaiosama, cositas así, y anotabas a dónde ibas y ya para la siguiente ya sabías. Y poco a poco ibas avanzando hasta que te acababas el juego porque te llevaba a diferentes elecciones donde terminabas haciendo unas peleas con personajes como Cell o así. Y al final del juego te daban una clave. La metías y ya podías jugar con Goku y también con Broly. La verdad el juego era muy divertido. Ahora lo ves y es un poquito lento, bastante, pero en ese entonces era muy divertido. Y el otro, el Dragon Ball Super Butoden 3, se enfocó en las peleas. Tenía personajes más nuevos como Dabura, como Majin Buu, ya tenía Goku de inicio, tenía personaje oculto a Trunks del futuro. Se veía mucho mejor el juego, había incluso algunos escenarios donde los atardeceres se veían bonitos. Había unos momentos en los dos juegos que eran como quintas y en el 3 estaban más pulidos, al final te hacían como un remate y te mandaban a volar por riscos, salían las nubecitas de polvo. Se veía muy bien, en ese entonces era como ver la caricatura. Era algo que disfrutábamos mucho, pero este juego, el 3, no tenía modo historia, así como lo escuchan. Todo se basaba en un versus y en el torneo de las artes marciales, como que les dio flojera a los programadores, pero vamos a hacer algo más directo, que se peleen entre ellos y les vamos a dar un juego que nada más sea para pelear. Y eso fue el 3. El 2 al menos el modo historia estaba padre, llevaba todo lo que era el torneo de Cell, entonces era pues muy divertido. Y después ya por la revista Club Nintendo te vas enterando que el juego iba a venir aquí a México, pero pues por problemas de licencias nunca llegó, nunca se tradujo. Pero ahora en la Nintendo Switch llegó de regalo cuando comprabas el Dragon Ball Z Fighters. Entonces es un juego muy disfrutable que les recomiendo muchísimo, que es un juego muy diferente para lo que se acostumbraba en ese entonces. Si lo jugaron en ese entonces, cuéntenme cuál fue su experiencia. A mí me encantó mucho este juego y pues aún lo puedo disfrutar, aunque sea un poco lento, puedo hacer una que otra partida y está muy divertido. Recuerden, vivan un día a la vez. Cuide, hasta luego.